Antes incluso de hablar de aerolíneas, de países o de estrategias comerciales, hay que detenerse un momento en el avión. Porque el Airbus A340-600 no es un avión que se entienda deprisa. Es largo, extraordinariamente largo. Con 75,3 metros de longitud, durante años fue el avión comercial de pasajeros más largo jamás construido, superando incluso al Boeing 747-400 en fuselaje. Su silueta es inconfundible, estilizada, elegante, casi desproporcionada, con un ala relativamente pequeña para semejante cuerpo y 4 motores colgando con una simetría que hoy ya no existe en la aviación moderna. Ver un A340-600 en plataforma no era ver un avión más, era ver una declaración de intenciones. El A340-600 nace en un momento muy concreto de la historia de la aviación. A finales de los años 90, las normas ETOPES todavía limitaban seriamente a los bimotores en rutas ultralargas, especialmente sobre océanos o regiones despobladas. 4 motores significaban independencia, flexibilidad de planificación y, sobre todo, una percepción de seguridad que en aquella época era clave para aerolíneas y autoridades. Airbus apostó fuerte por esa filosofía. Un avión capaz de volar muy lejos, durante muchas horas, sin depender de restricciones operativas externas. El A340-600 fue la culminación de esa idea. Desde el punto de vista técnico, el A340-600 está diseñado para grandes distancias y altas capacidades. Tiene un peso máximo al despegue cercano a las 380 toneladas, una autonomía que ronda los 13.800 kilómetros y una velocidad de crucero de Mach 0,82. Está propulsado por 4 CFM 565C4, motores extremadamente fiables, optimizados para larga duración más que para empuje extremo. Cada uno aporta unas 34.000 libras de empuje, lo suficiente para mover con elegancia uno de los aviones más largos jamás construidos. Para Airbus, fabricar el A340-600 fue algo más que lanzar un nuevo modelo. Fue una demostración de músculo industrial y de ambición. Era la respuesta europea a los grandes aviones de largo radio de Boeing, una forma de decir que Airbus podía diseñar y certificar aviones intercontinentales de altísima complejidad. Muchos ingenieros lo consideran uno de los diseños más refinados jamás salidos de Toulouse, no por eficiencia económica, sino por pureza aeronáutica. De ahí que, entre aficionados, el A340-600 se ha visto casi como una obra de arte. Un avión elegante, equilibrado, silencioso en cabina, estable en vuelo y con una presencia imponente que ningún bimotor moderno ha logrado replicar. Y es precisamente por eso que tantos entusiastas lo han llegado a llamar el mejor avión del mundo. No porque consuma poco, ni porque sea barato de operar, sino porque representa una era en la que el diseño no estaba dictado exclusivamente por el coste por asiento, sino por alcance, confort y capacidad técnica. El A340-600 es el último gran avión cuatrimotor diseñado para pasajeros, antes de que la eficiencia se impusiera definitivamente sobre la épica. En ese contexto aparece Qatar Airways, una aerolínea que, a principios de los años 2000, todavía estaba lejos de ser el gigante que conocemos hoy. Fundada en 1993, Qatar Airways era entonces una compañía joven, con ambiciones enormes y un respaldo estatal claro. Su objetivo no era simplemente transportar pasajeros, sino posicionar a Qatar como un hub global. Para eso necesitaba aviones capaces de volar muy lejos, con gran confort y sin limitaciones operativas. El A340-600 encajaba perfectamente. La matrícula A7AGD corresponde a uno de los A340-600 que Qatar incorporó en su fase de expansión más agresiva. Este avión no solo abría rutas, las hacía viables desde Doha sin escalas, conectando ciudades que hasta entonces no tenían enlaces directos. En una época en la que el concepto de Mega Hub todavía estaba consolidándose, Qatar Airways utilizó el A340-600 como herramienta estratégica para colocarse en el mapa de la aviación mundial. A bordo, Qatar ofrecía una experiencia que ya anticipaba su futuro. Cabinas amplias, énfasis en el confort en vuelos ultralargos y una imagen de lujo sobrio que contrastaba con la juventud de la aerolínea.
El A340-600, con su estabilidad y su baja vibración en crucero, era ideal para vuelos de más de 12 horas. No era raro que operara rutas extremadamente largas, demostrando que Doha podía ser un punto de conexión tan válido como Londres, Frankfurt o París. Pero la historia no se detiene. A medida que los bimotores de nueva generación demostraron su eficiencia y fiabilidad, el A340-600 empezó a quedar en desventaja económica. 4 motores significan más consumo, más mantenimiento y menor flexibilidad financiera. Qatar Airways, siempre pragmática, fue una de las primeras aerolíneas en entenderlo y en adaptarse. Introdujo el Boeing 777, más tarde el 787 y finalmente el A350, convirtiéndose en uno de los operadores más influyentes del mundo en la adopción de aviones de nueva generación. El A7AGD y sus hermanos fueron retirados, pero su impacto ya estaba hecho. Qatar Airways había utilizado el A340-600 para crecer rápido, abrir rutas imposibles y construir una reputación de aerolínea global cuando todavía no tenía la flota moderna que hoy la define. Ese periodo marcó el ADN de la compañía: ambición, alcance global y apuesta temprana por la tecnología. Hoy, Qatar Airways es una de las mayores potencias de la aviación mundial, referente en servicio, eficiencia y red internacional. Pero ese éxito no apareció de la nada. Se construyó sobre decisiones valientes, y una de ellas fue apostar por un avión tan complejo y especial como el A340-600, cuando muchos dudaban de su viabilidad a largo plazo. Así que cuando los aficionados hablan del Airbus A340-600 como uno de los mejores aviones jamás construidos, no hablan solo de números o de motores. Hablan de una época, de una filosofía, y de aerolíneas como Qatar Airways que supieron usarlo en el momento exacto. El A7AGD no fue solo un avión en la flota de Qatar, fue una herramienta de transformación, un puente entre una aerolínea emergente y el gigante global que hoy domina los cielos.